Mis excompañeros se burlaron de mí por creerme fracasado y fui a la reunión para humillarlos. Desde que terminé la secundaria, preferí mantenerme al margen de mis excompañeros. Nunca me agradaron demasiado, siempre llenos de soberbia. Así que, cuando me agregaron a un grupo en redes sociales para una reunión después de 10 años, no sentí entusiasmo. Mi primera reacción fue ignorar el mensaje. Tenía cosas más importantes que hacer, negocios que gestionar y poco tiempo que perder. Sin embargo, el grupo se llenó rápidamente de mensajes. Algunos contaban con orgullo sus logros, autos nuevos, empleos de alto nivel, viajes a Europa. Otros presumían casas grandes, hijos perfectos y matrimonios felices. Me mantuve en silencio, no me gustaba compartir detalles de mi vida privada, y menos aún en un grupo lleno de gente que casi ni recordaba. Cerré la aplicación, decidido a no participar. 2 días después, recibí un mensaje privado de Marcos, el que había organizado la reunión. ¿Vas a venir o tienes miedo de mostrar en que fracasaste? Escribió, añadiendo emojis burlones. Me molestó, pero preferí no responder. Tenía una reunión importante con un grupo de inversionistas y no iba a distraerme con gente del pasado. Cerré el teléfono, respiré profundo y me concentré en mi trabajo. Horas después, noté decenas de mensajes nuevos. Abrí el grupo por curiosidad y vi que Marcos había compartido una imagen con mi foto del anuario escolar. Debajo, un comentario burlón. Probablemente no va porque no quiere mostrar su fracaso. El resto, como siempre, siguió la corriente, burlas, risas y comentarios sarcásticos. Mi paciencia se agotó. ¿Quiénes se creían que eran para juzgarme así? Era verdad que nunca había compartido mis logros públicamente, no publicaba fotos en autos caros ni viajes lujosos, tampoco hablaba de mis inversiones ni del éxito que había alcanzado en criptomonedas y acciones. Nunca necesité demostrar nada a nadie, pero esta humillación pública despertó algo en mí. Sentí la necesidad de callarles la boca de una forma que jamás olvidarían. Decidí responder finalmente en el grupo. Escribí algo simple: iré, nos vemos en la reunión. Al instante, aparecieron más burlas. Seguro viene caminando, ¿vendrás en bicicleta? ¿Nos prestarás dinero para tu cena? No contesté, solo apagué el teléfono y comencé a planificar cuidadosamente cómo sería esa noche. No se trataba de demostrar que yo era mejor que ellos, sino de que se habían equivocado conmigo. Lo primero que hice fue investigar un poco sobre cada uno de ellos. Redes sociales, sitios web, noticias locales, todo era útil. Encontré detalles interesantes. Algunos estaban endeudados, otros tenían negocios al borde de la quiebra. Marcos, por ejemplo, tenía serios problemas financieros tras una pésima inversión inmobiliaria. Sonreí, las cosas se ponían interesantes. Sabía exactamente cómo darles una lección. En los siguientes días mantuve bajo perfil. No compartí nada, no respondí provocaciones, ni di pistas de cómo me iba realmente en la vida. Los mensajes continuaban, cada vez más agresivos, como si necesitaran burlarse para sentirse bien con ellos mismos. Cada mensaje aumentaba mi determinación. Esto ya no era solo orgullo, ahora era personal, y estaba dispuesto a que aprendieran a no juzgar a la ligera. Decidí contratar a actores profesionales, personas capaces de fingir ser importantes empresarios, inversionistas famosos y periodistas financieros. Los contraté discretamente y expliqué claramente el papel que debían cumplir en llamadas telefónicas estratégicas durante la reunión. Todo estaba perfectamente planeado para crear la imagen exacta que yo quería transmitir aquella noche. Además, encargué documentos muy específicos, contratos ficticios pero muy convincentes, con cifras enormes y acuerdos multimillonarios. Todo esto sería enviado de forma accidental al lugar de la reunión. La intención era clara: crear una escena memorable, un golpe contundente al orgullo de quienes tanto se habían burlado. Sonreí al imaginar sus caras cuando vieran lo que yo había preparado. Unos días antes de la reunión, los mensajes de Marcos y otros compañeros subieron de tono. Me decían cobarde, fracasado, que seguramente ni siquiera tenía trabajo. No respondí, no reaccioné,
Solo guardé capturas de pantalla de cada mensaje para recordar por qué estaba haciendo esto. Quería que cada palabra hiriente tuviera una respuesta contundente. Mi silencio no era debilidad, era estrategia. La noche previa a la reunión, repasé cada detalle. Mi vestimenta sería sencilla para no despertar sospechas. Mi auto no sería lujoso, iría en Uber. Todo tenía que parecer real y espontáneo. Me aseguré de que las llamadas fingidas de mis actores fueran exactas, creíbles y oportunas. Repasé cada guión con atención. Nada podía fallar. Esto no era solo una venganza, era una demostración perfecta. Mientras preparaba todo, pensé en los años de escuela. Siempre me sentí diferente. Nunca quise seguir al grupo. Nunca acepté la arrogancia que mostraban algunos solo por tener más dinero o popularidad. Eso no había cambiado mucho en 10 años, pero ahora tenía algo que en aquel entonces no tenía: confianza, poder económico real y la capacidad de demostrar que nadie es menos solo por mantenerse discreto. En el fondo, me pregunté si realmente valía la pena todo esto. ¿Por qué me importaba tanto lo que pensaran de mí personas a quienes hacía años no veía? Pero luego recordaba las risas, la humillación pública, el desprecio injustificado. Recordaba cada palabra, cada comentario y entendía que sí, valía la pena. Esta no era solo mi venganza, era justicia, una forma de poner a cada quien en su lugar. El día finalmente llegó. Esa mañana, todo estaba listo, los actores preparados, la entrega de documentos coordinada, y mi entrada perfectamente calculada. Antes de salir de casa, respiré profundamente, miré mi teléfono, el grupo seguía activo, más burlas, más desafíos. Eso ya no importaba. Esta noche, todo cambiaría, y no sería yo quien se iría humillado, sino ellos. Llegué al restaurante unos minutos tarde, tal como lo había planeado. Me acerqué lentamente, saludando con calma. Las risas empezaron apenas entré. Algunos hicieron comentarios sobre mi ropa, otros sobre mi puntualidad. No respondí a nada, solo me senté, sonreí con educación y pedí algo sencillo para beber. Ellos aún no tenían idea de lo que estaba por suceder. El juego recién comenzaba. Mientras esperaba la primera llamada fingida, observé las caras de todos. Noté sus gestos burlones, sus miradas de superioridad. Marcos fue el primero en hablarme directamente, con una sonrisa falsa. Veo que viniste, ¿por fin encontraste trabajo? Algunos rieron fuerte. Yo solo asentí lentamente, fingiendo incomodidad, pero dentro de mí, sentía una satisfacción anticipada, una emoción silenciosa. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Miré la pantalla, sonreí y contesté en voz alta, para que todos pudieran escuchar claramente. Era el primero de mis actores, fingiendo ser un reconocido inversionista, preguntando mi opinión sobre una inversión millonaria. Mientras respondía con calma, noté cómo todos callaban lentamente, mirándose confundidos. El verdadero espectáculo apenas comenzaba. Mientras hablaba por teléfono con el supuesto inversionista, noté cómo la conversación alrededor de la mesa se apagaba lentamente. Mi voz sonaba tranquila y segura, hablando sobre cifras, inversiones y términos técnicos. Fingí incomodidad cuando me preguntaron si podía cerrar la llamada, pero respondí firmemente que era urgente. Noté a Marcos frunciendo el ceño, confundido. Cuando colgué la llamada, fingí no dar importancia al silencio incómodo. Volví a concentrarme en mi bebida, esperando que alguno de ellos retomara la conversación. No pasó mucho tiempo hasta que alguien preguntó tímidamente: ¿a qué te dedicas exactamente? Fingí incomodidad de nuevo, respondiendo vagamente: inversiones pequeñas aquí y allá, minimizando mis verdaderos logros. Las miradas de confusión crecían. Marcos intentó retomar el control burlándose nuevamente: inversiones, ¿eh? Ahora vender cursos en Internet es invertir. Algunos rieron, aunque ya no con tanta confianza. Me limité a sonreír. Sabía exactamente cómo reaccionarían cuando llegara la siguiente parte de mi plan. Miré disimuladamente mi reloj. La siguiente llamada estaba programada en minutos. Tal como lo había planeado, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, fingí sorpresa al contestar. Era otra actriz contratada, esta vez fingiendo ser representante de un conocido banco internacional.
La conversación giraba en torno a un supuesto movimiento financiero que debía aprobar urgentemente. Aseguré en voz alta que se hiciera la transferencia, mencionando deliberadamente cifras elevadas. Cuando colgué, esta vez no fingí incomodidad, solo miré alrededor, notando cómo algunos intercambiaban miradas incómodas. Marcos no pudo evitar reaccionar. ¿Es en serio eso o solo estás fingiendo para impresionarnos? Esta vez, varios compañeros lo miraron con reproche, conscientes de que su pregunta parecía más celos que otra cosa. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Justo cuando Marcos intentaba burlarse de nuevo, el mesero se acercó a la mesa con un paquete grande y elegante, preguntando por mí con mi nombre completo. Fingí sorpresa, aunque sabía perfectamente lo que era. Miré el paquete, fruncí el ceño y pregunté al mesero si estaba seguro. Él asintió firmemente: sí, señor. Está dirigido a usted. Se lo enviaron con urgencia. Abrí el paquete lentamente, notando cómo las conversaciones se detuvieron por completo. Saqué cuidadosamente los documentos falsos preparados previamente, contratos ficticios con cifras impresionantes, cartas con membretes de importantes firmas financieras internacionales, y supuestas propuestas millonarias que llevaban claramente mi nombre y firma. Fingí sorpresa, pero sin exagerar. ¿Qué es eso?, preguntó alguien con genuina curiosidad. Nada importante, respondí vagamente mientras fingía intentar guardar todo de vuelta. Marcos, con cierta desesperación, insistió en ver de qué se trataba. Fingí resistencia, pero finalmente cedí y les permití mirar superficialmente los documentos. Sus ojos se abrían cada vez más con cada página que revisaban. Marcos, cada vez más incómodo, comenzó a balbucear excusas. Seguro son falsos. Nadie aquí tiene ese nivel de inversión. Miré directamente a sus ojos, sonriendo con una calma absoluta. ¿Por qué supones eso, Marcos? ¿Crees que todos fracasamos como tú en tu negocio inmobiliario? El silencio en la mesa fue profundo. Nadie esperaba que yo supiera algo así. Marcos se quedó en silencio, visiblemente humillado y confundido. Las miradas se dirigieron a él, juzgándolo ahora con la misma severidad que antes lo hicieron conmigo. Sentí un profundo placer al ver cómo se desmoronaba poco a poco. Fingí preocupación. Perdona, Marcos, quizá no debí mencionarlo aquí, añadiendo sutilmente más leña al fuego. La incomodidad en la mesa era palpable. Algunos intentaron cambiar de tema, otros permanecían en silencio, confundidos sobre cómo manejar la situación. Noté que varios empezaban a mirarme con respeto, preguntándose seguramente cómo alguien que consideraban fracasado había resultado ser más exitoso que ellos mismos. El teléfono sonó por tercera vez, interrumpiendo el tenso silencio. Contesté sin prisa, mostrando total control de la situación. Esta vez, la actriz fingía ser periodista de una prestigiosa revista financiera. Con un tono amable, me pidió una entrevista exclusiva sobre mis recientes movimientos en criptomonedas. Acepté la entrevista públicamente, mencionando cifras astronómicas sin titubeos. Cuando colgué, noté que las miradas ahora no solo eran de sorpresa, sino también de admiración. Algunos comenzaron a hacer preguntas genuinas sobre inversiones, criptomonedas y mercados financieros. Respondí con calma y precisión, demostrando que no solo era exitoso, sino también experto en mi campo. Mientras conversaba tranquilamente, Marcos permanecía en silencio, hundido en su propia frustración. Sabía que había perdido cualquier credibilidad ante el grupo, que ya no lo veía como líder o referente, sino como alguien inseguro y envidioso. Fingí preocupación por él. ¿Estás bien, Marcos? Te veo callado. Eso solo aumentó su incomodidad. Finalmente, me levanté para irme al baño, dejando intencionalmente los documentos en la mesa. Mientras caminaba, escuché susurros sobre mí, discusiones sobre cómo habían juzgado incorrectamente mi vida y logros. Me sentía satisfecho, sabiendo que había logrado exactamente lo que quería: humillarlos con elegancia. En el baño, revisé brevemente mi teléfono. Decenas de mensajes privados empezaban a llegar, algunos disculpándose, otros preguntando si podía asesorarlos en inversiones. Sonreí. La venganza había sido más efectiva de lo que había imaginado. Salí del baño con una satisfacción genuina,
listo para el golpe final. Al regresar a la mesa, los encontré silenciosos. Algunos tenían expresiones avergonzadas, otros me miraban con admiración sincera. Marcos se levantó inesperadamente, intentando recuperar algo de dignidad, pero su voz sonó débil cuando dijo: «Bueno, creo que debemos pedirte disculpas por juzgarte mal. Claramente nos equivocamos». Asentí lentamente, aceptando la disculpa, sin mostrar soberbia. «No se preocupen. A veces las apariencias engañan, ¿verdad?». Esta frase resonó en la mesa, dejando un mensaje claro y contundente. No necesitaba decir más. Había cumplido perfectamente mi objetivo. Pasé el resto de la velada respondiendo preguntas, dando consejos discretamente y disfrutando la sensación de control absoluto que tenía ahora sobre la situación. Nadie volvió a burlarse de mí esa noche, y supe que jamás lo harían otra vez. Había demostrado que juzgar sin conocer puede salir muy caro. Al despedirme, noté respeto genuino en las miradas. Incluso Marcos intentó acercarse, tímido, intentando una disculpa más sincera. La acepté educadamente, pero sin darle demasiada importancia. Esa noche, al salir del restaurante, respiré profundo, sintiendo una satisfacción que pocas veces había experimentado. La venganza no solo había sido cumplida, sino perfecta. Salí del restaurante sintiendo una satisfacción difícil de explicar. No era solo la sensación de haber demostrado que no era un fracasado, era algo más profundo. Había logrado que todos aquellos que me humillaron sin razón sintieran el peso de sus acciones. Caminé lentamente hasta la esquina, donde ya esperaba mi auto privado que había solicitado con anticipación. Durante el camino a casa, revisé rápidamente los mensajes en el grupo. Había silencio absoluto. Nadie comentaba nada, ninguna burla más. Solo algunos mensajes privados de disculpa, respeto y admiración. Sentí cierta paz al leerlos, aunque no respondí ninguno. Ya había cumplido lo que me propuse, y prefería mantener cierta distancia con ellos. En los días siguientes, noté un cambio evidente en las redes sociales. Algunos excompañeros comenzaron a seguirme discretamente, otros intentaban contactarme buscando consejo financiero. Ignoré la mayoría de esos intentos, no por rencor, sino por mantener firme mi posición de respeto propio. Ya no necesitaba validación externa, nunca la necesité realmente. Sin embargo, me sorprendió recibir un correo electrónico formal de Marcos, disculpándose sinceramente por su comportamiento. Confesaba sentirse inseguro sobre su situación financiera y personal, explicando que por eso había actuado de forma tan agresiva conmigo. Decidí responder brevemente, agradeciendo su honestidad, pero dejando claro que mi intención no era humillar por humillar. Con el tiempo, empecé a notar algo interesante. Algunos compañeros de la reunión comenzaron a modificar sus publicaciones en redes sociales, evitando presumir tanto sus vidas, adoptando una actitud más humilde. Quizá habían comprendido que las apariencias no garantizan éxito, y que juzgar a alguien sin saber era un error grande y doloroso. Mi vida volvió pronto a la normalidad. Continué manejando mis inversiones, cuidando mis negocios y disfrutando del anonimato relativo que tanto valoraba. No buscaba fama ni reconocimiento público, solo había buscado respeto, y finalmente lo tenía. Esa noche me había dado la oportunidad de dejar claro quién era realmente. Un día, paseando cerca del mismo restaurante, me encontré con uno de mis excompañeros. Era Claudia, quien había estado bastante callada durante toda la reunión. Se acercó a saludarme amablemente, expresando sincera admiración por cómo había manejado la situación. Charlamos brevemente, y noté en su mirada respeto genuino y sincero. Mis negocios siguieron creciendo. Cada vez más personas querían colaborar conmigo, buscando mi experiencia y conocimientos. Acepté selectivamente algunas ofertas interesantes, rechazando siempre la publicidad exagerada. Había aprendido a valorar profundamente la privacidad y la humildad, y no pensaba renunciar a ello nunca. Marcos intentó nuevamente contactarme, esta vez con una propuesta comercial. Rechacé cortésmente, pero le ofrecí algunos consejos sinceros sobre cómo recuperar su negocio inmobiliario. No guardaba resentimiento contra él,
Simplemente prefería mantener distancia profesional. Entendí que había aprendido su lección, y eso me bastaba.